Hablemos de un tema que es importantísimo, pero que a veces se nos escapa. ¿Cómo es que algunos de los medicamentos más comunes pueden convertirse en un enemigo silencioso para nuestros riñones? Vamos a meternos de lleno en esto, porque una gran parte del daño renal agudo no solo lo causan los fármacos, sino que, y aquí está la clave de todo, se puede prevenir. Y no estamos hablando de cifras menores, ¿eh? Miren esto. Entre un 20 y un 30% de los casos de lesión renal aguda, o AKI por sus siglas en inglés, que ocurren en un hospital, son iatrogénicos. O sea, son causados por el propio tratamiento médico. Esto se ve muchísimo en terapia intensiva, donde los pacientes, claro, reciben un montón de medicamentos al mismo tiempo. Y aquí está el meollo del asunto. Pensemos en esto. ¿Y si una de las formas más comunes de dañar a un paciente fuera, irónicamente, una de las más prevenibles? Pues justo de eso se trata. La prevención no es solo una buena idea, es nuestra herramienta más poderosa. Ok, para poder proteger los riñones, lo primero es entender cómo se les ataca, porque no todos los medicamentos dañan de la misma manera. Hay, digamos, 4 caminos principales. Conocerlos es el primer paso para poder anticiparse y prevenir el daño. Vamos a verlos uno por uno. A ver, esto que vemos aquí es fundamental. Es crucial la diferencia entre disfunción y daño. Para que quede claro, la disfunción es como si un motor se apagara porque se le acabó la gasolina. Es reversible, le pones combustible y vuelve a funcionar. El daño, en cambio, es como si una pieza del motor se rompiera. Eso ya es un problema estructural. El impacto final depende de la mezcla de todo, el tipo de fármaco, qué tan vulnerable es el paciente y el contexto clínico del momento. El primer mecanismo es básicamente un problema de plomería. Fármacos súper comunes para la presión, como los IECA o los ARA-2, y analgésicos como los AINES, pueden alterar cómo fluye la sangre dentro del riñón. Lo que hacen es bajar la presión dentro de los filtros, y eso complica su trabajo, especialmente si la persona no está bien hidratada. Ahora, el segundo mecanismo es mucho más directo. Es como un envenenamiento a nivel celular. Ciertos antibióticos muy potentes, como los aminoglucósidos o la vancomicina o incluso el contraste que se usa para los estudios de imagen, pueden ser tóxicos para las células de los riñones y, pues, las matan. Literalmente causan una necrosis. A veces el problema no es el fármaco en sí, sino cómo reacciona el cuerpo. El sistema inmune puede volverse loco y en respuesta a un medicamento atacar al propio riñón. Es una especie de reacción alérgica interna que causa una inflamación. Y ojo que esto puede pasar con medicamentos tan comunes como los protectores de estómago, los famosos IBPs, o con ciertos antibióticos. Y el último mecanismo es puramente mecánico. Es como si se tapara el drenaje. Algunos medicamentos pueden formar pequeños cristales en la orina, como si fuera arena. Y estos cristales, claro, se atoran en las tuberías internas del riñón y lo bloquean todo. Fármacos como la ciclovir, que se usa para el herpes, son conocidos por poder hacer esto. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante y más peligrosa. Muchas veces el problema no es un solo medicamento, sino la combinación de varios. Hay ciertas mezclas que son una bomba de tiempo para los riñones, y como vamos a ver, el riñón no perdona estos cócteles. De hecho, hay una combinación tan infame por su alto riesgo que hasta tiene su propio apodo en inglés, el triple whammy o el triple golpe. Aquí está la fórmula para el desastre. Imagínense. Un medicamento para la presión, como un IECA, abre la puerta de salida del filtro. Luego, un analgésico como un AINE cierra la puerta de entrada. Y para rematar, un diurético baja el nivel de líquido en todo el sistema. Juntos, y más si la persona está deshidratada, es como si estrangularan al riñón. Crean la tormenta perfecta para una insuficiencia renal. Bien, ahora vamos a hablar de un personaje que por años ha sido el villano de esta historia, el contraste yodado que se usa en las tomografías. Siempre se le ha tenido mucho miedo, pero resulta que la ciencia más reciente nos está haciendo cambiar de opinión, y de una forma bastante radical. Chequen el cambio de mentalidad. Antes se pensaba que el contraste era el enemigo número 1. Ahora sabemos que el riesgo se ha exagerado. El problema no es tanto el contraste por sí solo, sino el contexto. O sea, importa mucho más si el paciente ya tenía problemas renales, si estaba deshidratado o si al mismo tiempo estaba tomando otros fármacos tóxicos. Y esta frase resume la idea a la perfección. El contraste no es el enemigo principal, el contexto sí. Entonces, la prevención no se trata de no hacer los estudios, sino de preparar bien al paciente, asegurarse de que esté bien hidratado y de que no tenga otros nefrotóxicos circulando en ese momento. Muy bien, ya entendemos los mecanismos y los riesgos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica para proteger de verdad los riñones? Pues necesitamos un plan de acción, una estrategia clara. La estrategia simple se divide en 3 momentos: antes, durante y después.
Antes de dar un fármaco de riesgo, hay que identificar si el paciente es vulnerable, suspender otros medicamentos peligrosos que no sean esenciales e hidratar, hidratar, hidratar. Durante, usar la dosis mínima necesaria y, por favor, evitar las combinaciones peligrosas. Y después, estar muy atentos, vigilando la función del riñón. Pero, ¿y si a pesar de todo el riñón se daña? ¿Cuál es el mejor tratamiento? La respuesta es increíblemente sencilla pero fundamental. Lo primero y más importante es identificar y quitar el medicamento que está causando el problema. Ese es el paso número 1 y sin duda el más efectivo. A ver, para que nos llevemos lo más importante. Primero, el riñón no perdona las combinaciones de fármacos. Segundo, la gran mayoría de estos episodios de daño renal se pueden evitar. Tercero, no todo es toxicidad directa. Siempre hay que pensar en la posibilidad de una reacción alérgica. Y cuarto, y lo repetimos, el mejor tratamiento es suspender el agente causal. Y con esto cerramos, con una reflexión que va más allá del caso individual. Si todos estamos de acuerdo en que la prevención es la mejor medicina, la pregunta es, ¿qué sistemas podemos construir en los hospitales para que prevenir sea la norma, para que sea algo automático y seguro para todos? Porque ese, al final del día, es el verdadero desafío, pasar del conocimiento a la acción sistemática.